Buen día, compañeros. Yo les explicaré los antecedentes históricos que permitieron la consolidación del Estado-Nación, la burguesía y el proletariado. Nos trasladaremos al siglo XV, donde termina el feudalismo. Como sabemos, los feudos eran entregados por parte del monarca a cambio de un tributo. Estos feudos en este siglo comenzaron a aglomerarse, con lo que formaron las primeras delimitaciones políticas o fronteras que permitieron el surgimiento de la nación. Este hecho también se vio impulsado por dos grandes guerras. La primera fue la Guerra de los 100 Años, que fue un conflicto armado entre los franceses y los ingleses, y la Guerra de las Dos Rosas, donde la casa Lancaster y la casa York se disputaban la monarquía inglesa. Al término de estas dos batallas, la monarquía se vio afectada económicamente, por lo que impulsó el comercio de la mano de los burgueses, principalmente en tres naciones, que fue Inglaterra, Francia y España. Esta última impulsó el descubrimiento de América en 1492, que permitió el mercantilismo, la conquista y la repartición de tierras americanas. Hicieron que el continente europeo pudiera enriquecerse de gran manera, principalmente los burgueses, con la fiebre del oro y la plata, el comercio de productos agrícolas, esclavos y especias, que posteriormente permitieron la inversión de todo este capital ahorrado o acumulado durante la revolución industrial, que fue gracias al descubrimiento de la máquina de vapor, con el hecho de que la relación entre el señor feudal y siervo se transformó en una nueva clase social, que fue el señor burgués y el proletario. Bueno, voy a explicar sobre la burguesía. Este movimiento tiene origen sobre los siglos XVII y XVIII. Este movimiento se fundamenta en sistema económico, libre comercio, capitalismo, monopolio e imperialismo. La burguesía era quienes tenían una posición tanto social y como económica eh, buena, al igual como una vida desahogada, porque pues ellos eran dueños de bancos, de fábricas, de maquinarias, de materia prima, de muchos terrenos, muchos bienes, al igual que tenían un gran capital acumulado. A lo largo de analizando este movimiento, surgían algunas características particulares, pues eran principalmente comerciantes, defendían el capitalismo porque pues a ellos les beneficiaba mucho, tenían control sobre el poder económico a través de actividad económica y financiera muy fuerte y vivían mayormente en ciudades. Ellos tuvieron dominación y aparcaron los poderes tanto económico como social y político. Ellos ganaron mucho poder y mucho respeto porque pues la mayoría de ellos tuvieron grandes cargos políticos. Durante estos siglos, la burguesía dio aportaciones a la época como empleo, tecnología, trabajo, nuevas clases sociales y al igual formación técnica para los trabajadores. Y también crearon la gran innovación de la producción en serie, algo que hasta la fecha se sigue dando. Finalmente, tuvieron aportaciones en la educación. Su educación era, pues, básicamente colegios y asesores privados, pues por el gran estatus que tenían. En este tiempo se reglamentó la educación de kinder a universidad, de lo básico a lo superior. Al igual, difícilmente esta estaba basada en una división de clases sociales y castas, lo cual generó que se crearan diversos estándares educacionales. Pero pues su educación también era para fomentar disciplina, para fomentar obediencia y docilidad, lo cual finalmente era para que le sirviera al Estado.
El segundo concepto es el proletariado, el cual en el sistema capitalista se habla que es el trabajador que no dispone de los medios de producción necesarios, por lo que se ve forzado a vender su fuerza de trabajo a costa de un salario mínimo. Este a menudo se relaciona con los conceptos de pobreza, austeridad o con ser un simple esclavo. Dentro de sus principales características está que se centraban en las ciudades, ya que era aquí donde la mayoría de las industrias o fábricas se ubicaban. De igual forma padecían condiciones de trabajo, como era el desempleo, la inseguridad, la inexistencia de un seguro médico o las largas jornadas laborales. También se habla que, según la teoría marxista, existen dos tipos de clase de proletariados. La primera, el proletariado propiamente dicho, que era la clase trabajadora, los grupos de obreros que sí tenían la fuerza de trabajo que vender a costa de un salario mínimo. Por otro lado, estaba el subproletariado, que eran los sectores improductivos, los trabajadores que no tenían la fuerza necesaria de trabajo que vender, por lo que se le consideraban relegados. De esta forma, la mayoría recurría a los robos o asaltos. Dentro de sus principales aportaciones está que surge la educación técnica. También el proletariado del capitalismo moderno propició el surgimiento de formas de resistencia y organización para repelar condiciones más benignas de trabajo, haciendo que surgiera así el sindicalismo, el anarquismo y la lucha obrera revolucionaria. De igual forma, gracias a las numerosas huelgas, sabotajes y conflictos que estos desencadenaron o realizaron, se produjeron varios cambios como eran los sindicatos de trabajos y el reconocimiento de las primeras leyes laborales. El proletariado surgió en el siglo XIX jugando un papel trascendental para el desarrollo económico e industrial. Sin embargo, más tarde tuvo su origen en la antigua Roma como la clase baja que no tenía bienes ni propiedades. Eh, la, el proletariado se fundamenta en la concepción de la vida y trabajo para vencer la burguesía y así derrocar el poder que éste ejercía. De igual forma, se fundamentó en la teoría marxista, la cual designaba que era la clase más baja en la pirámide del sistema capitalista. Para el proletariado, la educación era la necesidad más apremiante y el medio eficaz y poderoso para la emancipación de este mismo. De igual forma, la educación proletariada es la que está al servicio del proletariado y fomenta la lucha de clases sociales. La educación de este proletariado se basó y se debería de basar en la metodología lancasteriana, que era la enseñanza para numerosos grupos de alumnos. Bueno, el siguiente tema a explicar es el Estado-Nación. El Estado-Nación es una consolidación de dos entidades. La nación, que es un conjunto de personas o un conjunto de pueblos que comparten una nacionalidad. El Estado es cuando este conjunto de personas o pueblos ejercen su soberanía en un territorio. Surgió en el siglo XIX, pero se llegó a consolidar hasta el siglo XX. Surgió para satisfacer las necesidades humanas, las exigencias y los fines también, al igual que una politicidad de naturaleza humana. Se fundamenta sobre dos conceptos: la soberanía, que son los derechos del Estado de ejercer la autoridad, y la ciudadanía, que son la forma legal del individuo que lo vincula con un Estado. Dentro de sus características nos encontramos con la unificación de un territorio transitable, una existencia de un marco legal y una organización militar que es controlada por el Estado, aparte de que se estableció un aparato fiscal. Dentro de las aportaciones nos encontramos con una organización de opinión, el derecho internacional cambió, una intensificación de procesos de interconexión regional y global. En las aportaciones de la educación nos encontramos con que no estaban muy interesados en el ámbito educativo, pero el ideal de educación era de carácter popular y de carácter estatal. La actitud de la educación se volvió más ostensible y en algunos casos esta era impulsada por las culturas.